grace of Jesus, greater than all our sin. How shall my tongue describe it? Where shall its praise begin? Taking away my burden, setting my spirit free. For the wonderful grace of Jesus reaches me. Apocalipsis capítulo 17. Dice así la palabra de Dios en esta porción. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el 8º, y es de entre los 7, y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Volvemos al criterio con el cual estamos interpretando el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es un libro de consolación para un pueblo que sufre y un pueblo que no logra armonizar la vida abundante, llena de gozo, de poder, que han recibido de Jesús, con las tribulaciones causadas por gente que no es de Dios. ¿Cómo poder armonizar esto? ¿Cómo poder explicarse la tribulación y la persecución tan inmisericordia, tan angustiante, tan injusta?
Y el libro de Apocalipsis se dio de parte de Dios para que el pueblo de Dios entendiera muchas cosas que hasta ese momento no entendía. Y el libro de Apocalipsis es un libro de consuelo y de fortalecimiento, porque la verdad incontrovertible que se va repitiendo y confirmando a cada página que pasa es que Dios tiene controlado todo el movimiento de la historia. Dios es el Señor de la historia, pero más que eso, Dios es el Señor de la eternidad y pasa lo que Él quiere que pase. Y realmente lo que está pasando en realidad es el cumplimiento de un propósito específico suyo. El pueblo de Dios lo entiende. Y ha quedado entonces este libro de Apocalipsis precisamente para traer consuelo al pueblo de Dios en cualquier tribulación, con un hecho incontrovertible: Dios al final de cuentas se levantará con la victoria. En relación con las tribulaciones por las que pasan los cristianos a los que escribe Juan el libro de Apocalipsis, este capítulo 17 y el 18 parecen ser la culminación de su mensaje. Aquí llega el punto clave de todo lo que el apóstol Juan está escribiendo por revelación de Dios, porque la descripción que se hace de la mujer ramera a la que se le da el nombre de Babilonia no es otra que la Roma imperial, que como poder político y militar, económico y social, persigue a los cristianos de una manera crudelísima e injusta. Cada uno de los elementos de la descripción que ustedes leyeron o escucharon es simbólico en grado sumo del tremendo poderío de aquella ciudad capital del mundo antiguo. Por ejemplo, una mujer ramera que comercia con su cuerpo y de ello deriva sus riquezas, no representa otra cosa sino la Roma imperial, el centro del mundo conocido en aquel entonces, a donde confluyen todas las riquezas del mundo, en forma de alimentos, pero también en forma de vestimentas, en forma de joyas y sobre todo en forma de esclavos, que son llevados a aquella ciudad para ser explotados. Pero también aquella ciudad es la madre de todos los vicios. Y este es un fenómeno y casi una ley sociológica, en la manera como, en la medida en que las ciudades van creciendo, se van llenando de vicios. Los pueblecitos pequeños de los que venimos algunos ciertamente son habitados por gente sencilla, buena, ingenua. Pero a medida que diferentes factores socioeconómicos hacen que aquel poblado empiece a crecer más y más y más y más, empieza a llenarse aquella ciudad de vicios y de problemas, latrocinios, homicidios, injusticias, orfandad y cuántas cosas más que traen precisamente dolor al mundo. Así es Roma. Roma es semejante a una mujer ramera que para mantener controlado a todo el mundo les da por su lado. Es una ciudad politeísta. Allí se encuentran los dioses de todas las naciones. Y podemos nosotros encontrar un parangón exacto entre las divinidades de Roma y las divinidades de Grecia, a quien admira tanto Roma, y solamente le cambia el nombre a sus dioses. Zeus llega a ser Júpiter, Artemisa llega a ser Diana, y así por el estilo se están cambiando. Mercurio fue otro de los dioses que encontramos nosotros allí en Grecia, y que recibieron precisamente sus nombres de parte de Roma para que no hubiera ningún problema de rebelión entre la gente. Los únicos rebeldes fueron los cristianos, que se negaron terminantemente a reconocer otro Dios que Jesús, otro Señor aparte del crucificado. Y Roma se enriquece y fornica con todos los pueblos de la tierra, con todos los reyes de la tierra, y de ellos deriva su riqueza. Es ciertamente, como lo ve el vidente de Patmos, una mujer ramera.
enriquecida con todo el comercio que realiza con las naciones del mundo y teniendo relaciones con ellos y sujetándose y sometiéndose a los cultos idolátricos que las naciones practican. Eso es Roma. Y aquí se representa de esta manera como una mujer ramera. El nombre escrito en la frente alude a la costumbre de las cortesanas de aquella ciudad capital del mundo de ceñirse una banda en la frente sobre la que se escribe su nombre. Babilonia es el nombre que recibe también, porque Babilonia es histórica y proféticamente el centro de la maldad espiritual que esclaviza y casi destruye al pueblo de Dios. Fue Babilonia la que llegó al reino de Judá, les venció en un sitio que trajo tremenda situación para la ciudad de Jerusalén, se llevó a toda la gente útil, capaz económicamente de servir, de herramienta, de recurso enriquecedor para aquella ciudad, y dejó los pobres, los lisiados, los viejos, los inservibles en aquella ciudad que vino a menos Jerusalén. Por eso entonces Roma es llamada Babilonia, porque también esclaviza a los creyentes. La mujer se embriaga en su poder destructor de los hijos de Dios y la sangre de ellos la enloquece de placer satánico. Juan representa a esta mujer como ebria de estar tomando la sangre de los santos, derramada de manera inmisericordia, día tras día. No le importa acabar con familias enteras con el propósito de erradicar de sobre la faz de la tierra el estorbo que le impide llegar a ser gran señora sobre toda la humanidad, porque hay un grupo de gente que con actitudes heroicas de consagración y de entrega completa y total renuncian incluso al derecho de la vida con tal de mantener incólume el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A los cristianos Roma no logra vencerlos. Podrá destruirlos, podrá asesinarlos, podrá quitarles sus posesiones, podrá enviarlos a las minas, podrá enviarlos a las galeras, pero no podrá conseguir jamás que ellos nieguen su fe y que blasfemen del nombre de Dios y de su Hijo Jesucristo. Se mantienen ellos firmes en la profesión de fe con la cual han comprometido su vida. Y Roma, creyendo destruir a esta gente, dice la Escritura, aquí la presenta en un gesto muy gráfico el apóstol Juan, bebe la sangre de los justos con la cual se ha embriagado. Porque siendo el único foco de insurrección, entonces está ebria de placer, porque cree que tiene bajo su dominio a toda la humanidad con sus artes de seducción. ¿No es cierto que las grandes ciudades ejercen un poder de seducción para el sencillo provinciano? Las grandes capitales del mundo son imanes poderosísimos que atraen con la multitud de placeres, algunos de ellos lícitos, válidos, a niveles que no conocemos en la provincia. Las grandes exposiciones de pintura, las grandes representaciones teatrales, los eventos científicos y culturales que nos llenan de admiración y que escasamente podemos contemplar en provincia. Pero junto con todo eso, la seducción terrible de pecados incluso desconocidos para el habitante sencillo de provincia. Así es Roma, una mujer seductora que atrae con todas las facilidades de una gran civilización y de una gran cultura, pero que oculta detrás de su ropaje brillante. Dice que estaba vestida de escarlata, una vestimenta escarlata que da idea de la riqueza y de la posición tan elevada en la que se encuentra, cubierta de joyas, multitud de afeites y el peinado, etcétera, etcétera. Habla de la seducción tremenda de esta ciudad.
está sentada sobre una bestia escarlata. Hace juego con la vestimenta de aquella mujer. Esta bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Las 7 cabezas, dice la Escritura, que simbolizan 7 montes que identifican. No hay manera de escapar a la identificación. Identifican a Roma. Léanlo ustedes en los libros de historia, y Roma es la ciudad de las 7 colinas. Está asentada sobre 7 colinas. No recuerdo los nombres, pero ahí están el monte Aventino y el monte Capitalino y el monte Fulano y el monte Sutano. 7 montes en total. Las 7 colinas de Roma. Se está identificando allí. Roma es esta ciudad. Pero también dice que son 7 reyes. Dice a renglón seguido, no solamente son 7 colinas sobre las que se asienta la ciudad, sino también son 7 reyes, que a su vez son los emperadores que hasta el momento han sustentado el poder sin ningún limitante. Roma llegó en los años de la República a ser de veras una democracia. El poder autocrático estaba limitado por el Senado y era verdaderamente causa de honor que solamente gozaban los patricios, y los patricios eran los padres de la patria, gente de reconocida raigambre en la ciudad, pero también de honestidad y de limpieza. Como en Grecia, la política era era actividad que llevaban a cabo solamente la mejor gente, los cuales pagaban por el privilegio de llevar adelante las cosas de la ciudad. De allí viene precisamente la palabra república, que es la expresión de cosa, y pública, es la cosa pública, es el asunto del pueblo. República. Fueron los años felices del gobierno de Roma, pero poco a poco entonces grandes líderes se fueron levantando, y el primero fue el que ha sido tan admirado en la historia universal, Julio César, cuyo sobrino fue el primer emperador, Octavio, que subió al trono y fue reconocido con el nombre de Augusto. Augusto César fue el primero, y fue el primero que dominó al Senado y gobernó incluso a espaldas del Senado. Y al rato el Senado, que era un vestigio de las costumbres democráticas de aquella ciudad, fue un mero aparato nada más, fue algo nada más que estaba allí para aparentar, solamente para aparentar democracia. Fue Augusto, después fue Tiberio, luego Calígula, luego Claudio y luego Nerón. 5 ya no son, dice la Escritura. Y son estos los que ya no son. El que es Vespasiano, es el emperador que está gobernando en el tiempo de Juan. Habla de uno que ha de venir, pero cuyo gobierno va a ser breve. Tito Livio, el que destruyó Jerusalén posteriormente. Y todavía el que fue, no es y será. Pues ¿quién es ese? El que fue, no es y será. Es el Nerón redivivo. Existía la leyenda de que Nerón resucitaría. Y Juan está tomando esta leyenda para hacer encarnar este soberano, este rey, el que fue Nerón. No es, Nerón no existe en este momento, pero será. Parece que Nerón resucita en la persona de Domiciano, el más cruel perseguidor de todos los cristianos. Sabemos que Nerón ordena incendiar la ciudad de Roma y hace que caiga la culpabilidad sobre los cristianos, y se desata la primera persecución sangrienta en contra de los cristianos.
Se dice que Nerón estaba tocando la lira mientras contemplaba las llamas que consumían la ciudad de Roma. Y para escapar de todas las cosas y acusaciones y amenazas de aquella ciudad que no se tragaron el cuento de que los cristianos habían sido los autores del incendio, se va a unos baños termales. Allá encuentra la muerte a través de una persona que le clava una daga. Y todavía este hombre alcanza a decir: qué grande artista pierde el mundo. Había la leyenda de que Nerón regresaría, y ciertamente el espíritu de Nerón encarna en Domiciano, el más cruel perseguidor de los cristianos. Encontramos otra figura allí simbólica: 10 reyes que aborrecerán a la ramera y ayudarán a la bestia para destruirla, a más de pelear contra el Cordero. Este parece ser el pasaje más escatológico de todos, porque en el momento en que lo dice Juan es todavía un acontecimiento en el futuro. ¿Alguien piensa de esos 10 reyes que destruirían la bestia como los reyes de las tribus paganas que están cerca de Roma y que están impulsando de tal manera, están golpeando de tal manera las barreras y las fronteras del imperio, que muy pronto Roma queda en el pasado, solamente como una historia de un grande poderío que vino a menos, precisamente por el impacto de las tribus de bárbaros que habitan las zonas boscosas del norte de Europa: los teutones, las hordas que vienen del oriente, los hunos, entre ellos Atila a la cabeza, etcétera, etcétera, y que golpeando en contra de las fronteras del Imperio Romano hacen que éste desaparezca, tragado como tantos imperios mundiales por el polvo de la historia. Hay otra interpretación que dice que estos 10 soberanos son los 10 poderes europeos que están en favor del papado, en Roma otra vez, y que se le da a Roma precisamente, mejor dicho, la Roma papal, el Vaticano, como el anticristo que se levanta, ¿verdad? No debemos de perder de vista el carácter local, actual del libro de Apocalipsis, que fue escrito para un pueblo que estaba pasando por momentos difíciles, aquí y ahora. El pueblo de Dios necesita mensaje consolador y de fortaleza aquí y ahora, no al final del tiempo, aquí y ahora. Entonces, no podemos perder de vista, por supuesto, la perspectiva mundial de un reino que se levantará sobre las naciones con el concurso de todos los reyes, y que en un momento dado el Cordero vendrá a derrotarlo con todo su poderío en esa batalla definitiva final del Armagedón. Estas son las figuras, pero hay verdades que aparecen con toda claridad en medio de esta multitud de figuras simbólicas. Y eso es lo que nos interesa. A las veces las figuras simbólicas nos distraen la atención. Los símbolos y las figuras que presenta Juan, muy sugestivos, por supuesto, no son otra cosa que el ropaje con el que Juan oculta a los ojos de sus carceleros la verdad que quiere transmitir al pueblo de Dios. No debemos de olvidarlo. Pero nos interesan las verdades de fondo, las verdades que permanecen incontrovertibles a lo largo de los siglos. La primera de ellas es que Roma, la gran instigadora de la persecución contra los cristianos, ya ha sido sentenciada. Roma podrá ser una figura histórica del pasado, pero los creyentes todavía tienen que soportar la seducción y el poderío de gobiernos anticristianos que se han de manifestar al final de los tiempos.
Cualquiera que sea la encarnación que reciba este espíritu anticristiano, identificado como Babilonia o como Roma en el futuro, debemos de entender que este grande poderío ya ha sido juzgado. Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Todo poderío que se opone a Cristo ya ha sido sentenciado. No tiene futuro. En un momento dado podrá causar dolor, lágrimas, sufrimiento, pérdida a los creyentes. Pero ese poderío ya ha sido sentenciado. Tiene sus días contados. No puede seguir adelante. Y todavía nos falta por conocer muchas cosas. ¿Quién puede ser capaz de establecer una duración en tiempo de las cosas propias de la vida diaria para decir en tal tiempo va a suceder esto, en tal tiempo va a suceder aquello, en tal tiempo viene Jesucristo? ¿Quién puede hacerlo? Nadie. Por lo tanto, hay muchas cosas todavía en el futuro que van a suceder. Y hay todavía poderes seductores que tratan de engañar y esclavizar a los cristianos para que pierdan de vista su lealtad y su fidelidad a Jesucristo. En cada momento que el creyente se aparta de los sencillos mandamientos de la palabra de Dios y busca plenitud, satisfacción, importancia, significado en las cosas de este mundo, está cayendo bajo la seducción de la gran ramera. Sea este un poder político, sea este un poder económico, sea este un poder social o cultural o científico, todo aquello que se opone a Dios y quiere permanecer ajeno a Dios es el espíritu del anticristo, contra el cual el cristiano ha de resistirse y ha de batallar, porque todo ese poderío, dice la Escritura, ya ha recibido su sentencia. En cuántas ocasiones estas cosas nos parecen cosas de juego, cosas en relación con las cuales la gente podrá decir, ay, eso es muy fantasioso. O tal vez tan enredados en los asuntos y en los negocios de este mundo, no percibimos la importancia de lo que el poder espiritual de las congregaciones quieren realizar en los creyentes. Gentes investidas con toda la representación del gobierno son más importantes que un sencillo cristiano. Pónganme a un lado de un gran estadista de este mundo, cualquiera que piensen, local, regional, nacional o internacional, desmerezco. Podrán conocer a fulano de tal, sí, cómo no, es el primer magistrado de quién sabe dónde. ¿Y quién es ese desconocido que está a un lado? Pues creo que es un pastorcillo de allí, de la ciudad de Saltillo, de la primera iglesia bautista de Saltillo. Yo soy hijo del gran rey. Y los representantes de ese tremendo poderío, así sea el poderío de toda la tierra, están sentenciados. No tienen futuro. Y cada uno de nosotros podemos asumir esa actitud, hermanos, de confianza, de optimismo, de victoria. La gran ramera ha recibido su sentencia. Otra gran verdad que encontramos aquí es la segura victoria del Cordero. Dice aquí que 10 reyes le darán todo su poder a la bestia y lucharán contra el Cordero, pero el Cordero les vencerá porque es Señor de señores y Rey de reyes.
Esa es otra verdad incontrovertible que cae precisamente como algo muy precioso en el corazón de aquellas gentes perseguidas, ignoradas, indignamente tratadas. Se les dice precisamente que el Cordero les defenderá y serán victoriosos verdaderamente por la guerra triunfante que llevará adelante el Cordero de Dios. Dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Son llamados porque han sido elegidos y son fieles porque han sido llamados y elegidos. De esa manera, entonces, para los creyentes que han pasado por momentos difíciles de persecución, una verdad les queda grabada en la memoria. La ramera ha sido sentenciada. Aquella que les causa tanto dolor recibirá su pago y ha recibido su sentencia. En segundo lugar, el Cordero se mantendrá triunfante y victorioso encima del poderío de esta gran ciudad. La tercera verdad que encontramos aquí es que Dios pone en los corazones, incluso de los malos, de lo que Él quiere que se haga. Que camine el malo en su maldad. Muchas de las cosas están puestas en el corazón de ellos por Dios para cumplir sus propósitos. ¿Le tienen miedo al malo? ¿Qué les puede hacer? Incluso las cosas que hace son ordenadas por Dios. Dice la Escritura aquí, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. No importa cuántos enemigos se levanten en contra del pueblo de Dios. En el corazón de esos enemigos va a caber el propósito de Dios, el cual pone en sus corazones lo que Dios quiere que hagan. El daño, el mal no nos puede llegar, porque Dios nos protege con todo su poder, y aquellas cosas que pudieran llegar a nosotros, Dios las ha puesto incluso en el corazón de los malos, para cumplir el propósito específico de Dios. Así es que incluso el malo está controlado por un poder superior al suyo en su maldad, y no llega más allá del estricto límite marcado por la voluntad soberana de Dios. El creyente, al recibir toda esa tremenda persecución del enemigo, al conocer el mensaje de Dios, podrá descansar tranquilamente. El malo no llegará más allá del límite que Dios le ha establecido. Solamente nos toca a nosotros pedir poder de Dios para soportar la hora de la prueba y estar dispuestos a glorificar su santo nombre, incluso en los momentos de más acerba, dura, cruel persecución. Pero hay otra verdad que encontramos aquí, finalmente. No solamente Roma, la gran ramera, ha sido sentenciada. No solamente la victoria del Cordero está asegurada. No solamente que los enemigos hacen lo que hacen por expresa voluntad de Dios, sino también, hermanos, la cuarta verdad que encontramos en este pasaje es que las palabras de Dios tendrán completo cumplimiento. Y es palabra de Dios lo que hemos estado meditando aquí. Dice aquí, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo, hasta les da la libertad de que se pongan de acuerdo Dios, y dar su reino a la bestia,
hasta que se cumplan las palabras de Dios. Al final de cuentas, la palabra de Dios no pasará. Será cumplido hasta lo más pequeño de la ley. Será cumplido a satisfacción con el propósito con que Dios envió esta palabra. Ya lo decía Isaías en la antigüedad, porque así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que empapa la tierra y la hace germinar y producir y da simiente al que siembra y pan al que come, así será toda palabra que sale de mi boca. Será prosperada en aquello para que le envié. Hará exactamente lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envié. Ni una sola de las palabras de Dios caerán en la tierra. Dios se encargará de mantenerlas enhiestas, incólumes, y cuando venga el cumplimiento de todas las cosas, Dios nos dará suficiente entendimiento para comprender que todo lo que vemos no es otra cosa sino exacto cumplimiento de lo que Dios dijo. Un pueblo atosigado, perseguido, desesperado, triste por todas las cosas que ha sufrido a manos de un poder satánico, pagano, injusto, cruel, inmisericordia, se levanta con una confianza puesta otra vez en Dios al escuchar el mensaje del Señor. Tu enemiga, tu grande enemiga, Roma, la ciudad imperial que te ha perseguido, ya ha sido sentenciada. Aunque un ejército se levante en contra tuya, el Cordero de Dios ha vencido para siempre a este ejército. Wonderful grace of Jesus, greater than all our sin. How shall my tongue describe it? Where shall its praise begin?